Hola, en esta presentación vamos a ver diferentes temas fundamentales de la biología y nos vamos a centrar en distintos reinos que clasifican la vida en la Tierra, así como procesos clave como la selección natural, el ciclo celular y los mecanismos de reproducción celular como la mitosis y la meiosis. Entonces, estos conceptos no solo nos permiten comprender el funcionamiento y la diversidad de los seres vivos, sino también el proceso evolutivo que los impulsa a adaptarse y desarrollarse a su entorno. Aquí vamos a empezar hablando sobre el reino Monera. Ese es el grupo que incluye organismos más simples y primitivos, conocidos como bacterias y las cianobacterias. Una característica clave de este reino es que sus organismos son unicelulares y procariotas. Eso significa que sus células no tienen núcleo ni organelos internos como las células eucariotas. Para reproducirse, estos organismos utilizan la fisión binaria, que es un proceso de producción asexual. Además, posee una pared celular, lo cual da estructura y protección. Y lo interesante de este reino es que sus organismos pueden adaptarse a una amplia variedad de ambientes, incluyendo los más extremos como aguas termales y ambientes con alta salinidad, y esto los convierte en seres altamente adaptativos y diversos en su forma y función. El siguiente reino del que vamos a hablar es muy diverso y agrupa a organismos eucariotas, lo que significa que tienen núcleo y organelos. Ese reino es el protista. Dentro de este reino encontramos organismos tanto unicelulares como multicelulares simples, y esto le permite adaptarse a diferentes estilos de vida. Algunos protistas, como las algas, son autótrofos, lo que significa que pueden producir su propio alimento mediante la fotosíntesis, mientras que otros, como los protozoos, son heterótrofos y se alimentan de otros organismos. La producción de este reino puede ser tanto asexual, lo que les da mucha variedad de su manera de perpetuar las especies. Los protistas suelen habitar en ambientes acuáticos o lugares húmedos donde sus diversas formas y modos de vida les permiten desempeñar roles ecológicos importantes. El siguiente reino del que vamos a hablar es el reino fungi. Este incluye organismos como los hongos, las levaduras y los mohos. Estos organismos son eucariotas, lo que significa que sus células tienen núcleo y cuentan con una pared hecha de quitina, que es un material que les da estructura y rigidez. Los hongos son heterótrofos y descomponedores, lo cual significa que se alimentan de materia orgánica y en descomposición, jugando un papel bastante importante en ecosistemas al reciclar nutrientes. Y su reproducción en los hongos puede ser tanto sexual como sexual. Generalmente es mediante esporas y esto les permite dispersarse y colonizar nuevos lugares. Entonces este reino se adapta bien a ambientes húmedos y oscuros donde pueden absorber nutrientes, y también su capacidad de descomponer materia es bastante importante en muchos procesos ecológicos y agrícolas. Ahora vamos con el reino vegetal. Este lo comprenden todos los organismos multicelulares y eucariotas que conocemos como plantas, desde musgos y helechos hasta las plantas con flor y coníferas. Las plantas son autótrofas, es decir, tienen capacidad de reproducir su propio alimento a través de fotosíntesis, que es un proceso que les permite transformar la energía solar a energía química. Entonces, una característica importante de las células vegetales es su pared celular y de celulosa, que les proporciona soporte y también resistencia. Además, su reproducción puede ser tanto sexual como en el caso de las plantas con flores, o asexual como ocurre en ciertos tipos de helechos y musgos. Las plantas se encuentran en una gran variedad de ambientes, tanto terrestres como acuáticos, y son bastante importantes para el equilibrio ecológico, ya que producen oxígeno y sirven de base para muchas cadenas alimenticias. Ahora vamos a hablar sobre el reino animal. Este lo agrupa a todos los organismos multicelulares y eucariotas que conocemos como animales. Una de las principales características de ese reino es que sus integrantes son heterótrofos, es decir, dependen de otros organismos para obtener su alimento,
Y a diferencia de las plantas y hongos, las células de los animales no tienen pared celular, lo cual les da mayor flexibilidad y permite una amplia variedad de movimientos. En la mayoría de los animales, la reproducción es sexual, lo que contribuye a diversidad genética. Además, muchos animales tienen un sistema nervioso bien desarrollado, lo que les permite responder rápidamente a su entorno, y también poseen órganos especializados para la locomoción. Dentro de este reino encontramos tanto a los invertebrados como insectos y moluscos, como los vertebrados, que incluyen peces, aves, reptiles, mamíferos, entre otros. Este reino es bastante importante para la biodiversidad y el equilibrio ecológico en todos los hábitats de la Tierra. Ahora vamos con la teoría de la marca. Esta teoría sugiere que los organismos cambian a lo largo del tiempo a través del uso y el desuso de ciertos órganos. Por ejemplo, pensaba que las jirafas alargaban su cuello estirándose para alcanzar las hojas, y este cambio se heredaba a su descendencia. Sin embargo, esta teoría ha sido descartada en la actualidad. La investigación genética moderna ha demostrado que la evolución se reproduce a través de mutaciones en el ADN y la selección natural, conceptos que fueron desarrollados más tarde por Charles Darwin. Aunque la teoría de Lamarck ya no es válida, su trabajo fue bastante importante para abrir el camino al estudio de la evolución. Bien, ahora vamos a hablar de la selección natural y vamos a ver un ejemplo, uno social y uno ambiental. La selección natural es un proceso esencial en la evolución, donde los organismos que están mejor adaptados al entorno tienen más probabilidad de sobrevivir y también de reproducirse. Esto se basa en las diferencias que existen entre los individuos de una misma especie y en la competencia por recursos. Un ejemplo social podría ser la adaptación de las personas a las tendencias culturales, como la moda o hábitos de consumo. Por ejemplo, en un entorno donde el uso de dispositivos móviles se ha vuelto importante o fundamental, las personas que se adaptan a esas tecnologías, como aprender a usar nuevas aplicaciones o a usar nuevas redes sociales, tienen más éxito en sus interacciones sociales y también laborales, y aquellos que no se adaptan pueden quedarse atrás. Y el ejemplo ambiental, podemos observar que la evolución de las especies de los peces que viven en aguas contaminadas. Algunos han desarrollado resistencia a ciertos contaminantes, lo que les permite sobrevivir en condiciones que son dañinas para otras especies. Entonces, estos ejemplos que muestran que la selección natural es un proceso que sigue ocurriendo en nuestras vidas y en la naturaleza, afectando cómo interactuamos y cómo viven los organismos en el planeta. Las mutaciones. Las mutaciones son cambios en el ADN de un organismo que pueden ocurrir de manera natural o debido a factores externos como la radiación o productos químicos. Entonces, las mutaciones pueden ser heredables, lo que significa que se pueden transmitir a la descendencia y en consecuencia afectar las características de los individuos. Entonces, las mutaciones contribuyen a la evolución al generar varias genéticas dentro de una población. Algunas de estas variaciones pueden ofrecer ventajas en un entorno específico. Por ejemplo, en el caso de ciertas bacterias, algunas mutaciones les permite resistir a antibióticos. Entonces, esta resistencia significa que las bacterias que llevan estas mutaciones pueden sobrevivir y multiplicarse, transmitiendo ese rasgo a la siguiente generación. Otro ejemplo puede ser el de animales que viven en ambientes extremos, como en lugares muy fríos o muy calientes. Las mutaciones pueden dar lugar a características que les permiten adaptarse mejor a estas condiciones, como un pelaje más grueso para los que viven en el frío. Entonces, así las mutaciones son una fuente bastante importante en la diversidad genética, y la verdad es que juegan un papel bastante importante en el proceso evolutivo, ayudando a las especies a adaptarse y a sobrevivir a un mundo en constante cambio.
Bien, ahora vamos con los niveles de organización de la vida. Estas son una forma de clasificar la complejidad biológica y se representan en una estructura jerárquica. Cada nivel se construye sobre el anterior, comenzando desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, el primero es el átomo, que es el nivel más básico de la materia, como el carbono o el oxígeno. Los átomos son bloques de construcción importantes de todo lo que existe. La segunda es la molécula. Aquí se combinan los átomos para formar moléculas. Un ejemplo es el ADN, que es bastante importante para la herencia genética. La tercera es la célula. La célula es la unidad más pequeña de vida. Todas las funciones vitales se realizan a ese nivel y pueden ser tanto una célula animal como una vegetal. El cuarto es el tejido. Un tejido está formado por un grupo de células similares que realizan una función específica, como el tejido muscular que permite el movimiento. El quinto es el órgano. Un órgano está compuesto por diferentes tipos de tejidos que trabajan juntos para llevar a cabo una función particular, como el corazón que bombea sangre. Ese es el sistema. Un sistema es un conjunto de órganos que colaboran para cumplir una función mayor, como el sistema circulatorio, que incluye el corazón y los vasos sanguíneos y la sangre. Y el séptimo es el organismo. Ese nivel se refiere a un ser vivo individual, lo que puede ser una planta o un animal o un ser humano. El número 8 es la población. Una población es un grupo de organismos de la misma especie que viven en áreas específicas, como una población de ciervos en un bosque. La número 9 es la comunidad. Una comunidad está formada por diferentes poblaciones que interactúan en un mismo lugar, como los ciervos, zorros y árboles en un bosque. Y el 10 es el ecosistema. Un ecosistema incluye una comunidad de organismos y su entorno físico, como un lago que alberga peces, plantas y microorganismos. Y por último, biosfera. Finalmente, la biosfera es el nivel más amplio que abarca todos los ecosistemas de la Tierra, incluyendo la Tierra, el agua y la atmósfera. Bien, ahora vamos a pasar a el siguiente tema, que es el ciclo celular y la mitosis, y vamos a ver sus fases. Entonces, el ciclo celular es el proceso mediante el cual las células se dividen y se reproducen, permitiendo el crecimiento y la reparación de los tejidos. Este ciclo se divide en dos fases principales, que es la interfase y la mitosis. La interfase es la fase más larga del ciclo celular y se subdivide en 3 etapas. La fase G1 es donde la célula crece y realiza sus funciones normales. Aquí se producen proteínas y se sintetizan orgánulos. En la fase S, la síntesis, la célula replica su ADN y se asegura de que cada nueva célula tenga una copia completa de la información genética. Y la otra, que es la fase G2, en esta la célula continúa creciendo y se repara la división celular y se verifica que el ADN esté intacto y se producen más proteínas necesarias para la mitosis. Y la mitosis es el proceso donde las células se dividen en dos células hijas genéticamente idénticas. La mitosis se divide en 5 fases y las vamos a ir viendo. La primera es la profase. La cromatina, que es el ADN no condensado, se condensa para formar cromosomas visibles. Cada cromosoma está compuesto por 2 cromátidas hermanas unidas por un centrómero. La envoltura nuclear comienza a descomponerse. La siguiente es la prometafase. En esta la envoltura nuclear se descompone completamente. Los microtúbulos del uso mitótico se conectan a los centrómeros de los cromosomas y los cromosomas se mueven hacia el centro de la célula. La siguiente es la metafase. En esta los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, formando la placa metafásica. En esta la alineación asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica de los cromosomas. Y también tenemos la anafase,
que en estas los cromátidas hermanas se separan en los centrómeros y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula por los cromotúbulos del uso. Y tenemos la telofase. Aquí se forman nuevas envolturas nucleares alrededor de cada conjunto de cromosomas en los polos. Los cromosomas comienzan a descondensarse y la célula se prepara para la citocinesis. Y pues finalmente, después de la mitosis, la célula pasa a una citocinesis, que es el proceso en el que el citoplasma se divide, dando lugar a dos células hijas. Así el ciclo celular se completa y comienza de nuevo con las nuevas células. Bien, ahora vamos con lo último, que es la meiosis, y vamos a ver sus fases y vamos a hacer una comparativa con la mitosis. Entonces, la meiosis es un tipo de división celular que se produce en las células germinales para formar gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. Este proceso se compone de dos divisiones celulares sucesivas, que son la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, la meiosis 1, aquí tenemos la profase 1. En esta los cromosomas se emparejan y se produce el entrecruzamiento. En la metafase 1, las tetras se alinean en el centro. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y la telofase 1 se forman los dos núcleos y la célula se divide. Entonces tenemos la meiosis 2 también, que es similar a la mitosis. En la profase 2 se condensan los cromosomas. En la metafase 2 los cromosomas se alinean. En la anafase 2 se separan las cromátidas. En la telofase 2 se forman nuevos núcleos y hay una segunda división, resultando en 4 células hijas. Y bueno, ahora vamos a hacer una comparativa con la mitosis. Entonces, la mitosis tiene una división y produce 2 células idénticas, mientras que la meiosis tiene 2 divisiones y genera 4 diferentes. La mitosis se usa para crecimiento y reparación, mientras que la meiosis es clave para la reproducción sexual. Y pues en conclusión, o en resumen de todos estos temas que hemos visto, pues la biología siento que nos revela la complejidad de los seres vivos y los procesos que sostienen la vida. Y pienso que conocer estos temas es bastante importante, es bastante fundamental. Creo que estos fundamentos nos invitan a valorar y proteger la diversidad que nos rodea. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.